Nunca. Bien. Bien, decíamos entonces que ahora es la lámpara la que se refleja ahí arriba, ¿no es cierto? Pero digamos, lo refleja acá en el dibujo, ¿sí? Entonces ahora vamos a determinar el valor entonces de la energía que absorbe la probeta, ¿no es cierto? Como la diferencia entre la energía en B menos la energía en D. Y de ese modo, ¿no es cierto? Vamos a ver que tenemos que afectar H1 y H2 de G para que tengamos ese valor de la energía, ¿sí? Entonces, A va a ser igual a G. Profe, perdón que lo corte, hay gente que quiera entrar, dicen. Ah, bien. Ah, tiene, Enzo tiene hospedador. Entonces, A1 es G por H1, que es este valor, ¿sí? Esto acá, entonces, alfa 1 menos G por H2, que es este valor, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ese es el valor de la energía. Ustedes lo tienen desarrollado también ahí, la foto. Entonces, ahora decimos que A va a ser igual. Si sacamos las R, factor común, vamos a tener que es G por R por la diferencia de los cosenos. O sea, G por R, ¿no es cierto?, va a ser igual a 1 ahí está desarrollado completamente, ¿no es cierto? De todo esto saco factor común GR y me va a quedar de esta R 1 por 1 coseno de alfa 1 menos 1 coseno de alfa 2. Y lógicamente, por último digo que A va a ser igual a G por R, G por R, y este 1 menos coseno de alfa 1, la diferencia de esos cosenos, ¿no es cierto?, va a ser coseno de alfa 2, va a ser coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1. Y ese es el valor de la energía, ¿no es cierto?, que ha absorbido la probeta. La diferencia entre las dos alturas. Y entonces, vamos a observar que justamente esta relación que estamos indicando, la vamos a definir como resiliencia y la vamos a designar con la letra psi del alfabeto griego, ¿no es cierto?, que será igual a que la energía que absorbe la probeta, como acá lo hemos definido, sobre la sección de la probeta, que es la sección donde se rompe por efecto de la entalla. Esta sección que yo acá la he rayado para identificarla, ¿no es cierto?, que sería la sección S. Y esto va a ser igual, ¿no es cierto?, en kilogramos sobre milímetros al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, resiliencia es la energía que soporta el material ante el impacto, ¿no es cierto?, del ensayo.
O sea que esa energía, ¿no es cierto?, es la carga, vendría a ser el trabajo, ¿no es cierto?, de la carga por la distancia que es el brazo R, que lógicamente está tabulado en la máquina. Y respecto de la pregunta que decía qué valor nos da numérico, lógicamente es justamente lo que define las características de la máquina, ¿no es cierto?, y las alturas. Esas son las dimensiones que va a determinar el valor de la resiliencia. El valor de la resiliencia. Bien. Entonces, como ustedes observan ahí, ¿no es cierto?, la probeta, a su vez, ¿no es cierto?, está apoyada en los extremos. O sea, en el gráfico siguiente al que les acabo de mandar, ¿no es cierto?, la probeta apoya únicamente en los extremos. Y tiene una luz entre los extremos de 44 milímetros. Y la masa golpea en la parte opuesta a la entalla, o sea, aquí arriba. Y eso entonces hace que la sección esta que acá estamos mencionando produzca la rotura ahí, ahí, esta. Ahí se produce la rotura. Y de ese modo entonces nos indica, ¿no es cierto?, cuál es ese valor de resiliencia que tiene el material. Las máquinas entonces ya vienen con la determinada, ¿no es cierto?, dimensión normalizada. Normalmente se utiliza, entre otras, ¿no es cierto?, una carga de 22 kilos y 30 kilos normalmente, ¿sí? Y lógicamente esos kilogramos, ¿no es cierto?, multiplicados por el brazo, ¿no es cierto?, nos da el valor de la energía. Acá le indicaba, ¿no es cierto?, el ángulo alfa 1 indicaba la aguja superior en el arco, ¿no es cierto?, que está definido. Nosotros le llamamos transportador, ¿no es cierto?, está en escala de grados. Y el ángulo alfa 2 lo indica, lógicamente, otra aguja. La máquina tiene dos agujas, uno que arrastra a la posición 1 y el otro que arrastra a la posición 2. Entonces ahí queda indicado cuáles son los grados alfa 1 y alfa 2. Y en la segunda foto entonces ven cómo, ¿no es cierto?, se muestra, la tengo por acá creo, yo se la muestro aquí en la cámara en mayor magnitud, ¿no es cierto?, justamente cómo es la posición de la probeta que observan acá, ¿no es cierto? Ahí tenemos la entalla que está rayada, ¿sí? Y lógicamente acá en este extremo está el apoyo de un extremo de la probeta y acá el apoyo del otro extremo de la probeta. Y la masa, ¿no es cierto?, está indicada ahí, ¿no es cierto?, como observamos ahí, ¿verdad? Ese tipo de masa, ¿no es cierto?, es para identificar, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, se describe el efecto de impacto, ¿no? Pero es como que tiene un triángulo, ¿no es cierto?, justamente alineado con el eje de la entalla. Ahí la entalla termina, digamos, con un pequeño radio, justamente para que facilite, ¿no es cierto?, la deformación o rotura, ¿no es cierto?, de la entalla. Bien. ¿Cómo actuaría este sistema, profesor? O sea, supongo que algunas piezas se doblarán y otras Claro. se romperán. Y según el doblez y la energía que se le aplicó, uno sabe
cuánto resiste, supongo. Es esa la idea. Claro, claro. O sea, cuánto resiste es la relación entre la determinación de la energía que hemos hecho, la energía que ha absorbido la probeta, sobre la estructura de 5 de sección, milímetros cuadrados. O sea, esta es la relación entre la energía consumida sobre la sección determinada de la probeta, que ya está calculada. ¿Sí? Y el valor, ¿no es cierto?, de resiliencia son justamente esas magnitudes, energía sobre la sección, o cantidad de energía que va a producir, ¿no es cierto?, la deformación o rotura de la probeta. Ese sería el concepto. Si tenemos, por ejemplo, una probeta de un material muy dúctil, es muy posible que no se rompa, sino que se produzca la deformación, que se puede producir, digamos, la deformación de la probeta, digamos. Puede producir esto, ¿no es cierto? Una deformación importante, ¿cierto? Pero que no llegue a romperse, porque es dúctil el material, ¿no es cierto? Es dúctil, no es resiliente. En este caso, la probeta, ¿no es cierto?, se va a escapar, ¿no es cierto? La probeta se va a escapar de los soportes y no se va a romper, se va a caer de la máquina. ¿Se entiende? Profe, otra pregunta. ¿Está estandarizado qué es lo que se usa como la fuerza G o el martillo G que se usa para la prueba? Claro, sí, sí. Sí, está todo está todo normalizado. Ah, bueno, no El le he 22 indicado. kilos y 30 kilos, dijo el profe. Sí, sí, o sea, dependiendo de la máquina, ¿no es Aparte del cierto? material el que está hecho, eso preguntaba también. Claro, y hay varios tipos de probeta, ¿no es cierto? Y como ahí lo indica en la foto, este método clásico, ¿no es cierto?, se llama deflexión por choque y es el método Charpy, Charpy, que ahí está indicado en la foto, el método Charpy, o método ISO, que son similares. ISO. Uno se usa más que otro. Por ejemplo, el Charpy se utiliza mucho como sistema europeo, mientras que el ISO es un método americano, más que nada, ¿no es cierto? Pero digamos son compatibles. Y entonces, este ensayo de choque son de dos tipos, como les decía: flexión por choque o tracción por choque. O sea, el efecto que sería flexión por choque es ¿no es cierto? Flexión por choque. Como el Charpy y el ISO son flexión por choque. Por este efecto, ¿no es cierto?, puede provocar este tipo de rotura. ¿Por qué? Acá el esfuerzo se distribuye, ¿no es cierto?, en el centro, y hacia los extremos tienen la misma medida o la misma longitud, ¿no es cierto? Porque esta entalla está en el centro de la probeta. En el caso del método ISO, lo que se modifica es que en vez de la probeta estar apoyada en los extremos, está apoyada en forma vertical, sujeta a una masa o a una mordaza, mejor dicho, y el extremo superior, ¿no es cierto?, está libre. Y el péndulo golpea en el extremo superior también a una altura definida, ¿no es cierto? Y la probeta no tiene la misma sección, cuadrada como acá, sino que tiene una sección cilíndrica con un plano, en una generatriz y una entalla, ¿no es cierto? Y el nivel de justamente sujeción, el nivel de sujeción
de la probeta bien. En principio sería este, ¿no es cierto?, más o menos el diseño de la probeta ISOT. Es cilíndrica la probeta, que tiene un plano, en ese plano tiene una entalla, como la que vemos ahí, y está sujeta, ¿no es cierto?, a la máquina aquí abajo. Está sujeta en la máquina ahí, y la entalla, ¿no es cierto?, está a la altura, ¿no es cierto?, del plano de las mordazas. Entonces el impacto, ¿no es cierto?, se produce acá a una determinada altura, 27 milímetros, desde aquí arriba, ¿no es cierto? Acá tiene 27 y acá tiene 30, no me acuerdo bien en este momento, pero acá se impacta, ¿no es cierto? Y todas estas alturas, ¿no es cierto?, está libre, está libre. O sea, a diferencia de esta, ¿no es cierto?, que está sujeta a uno de los extremos, pero acá no. Entonces golpea y produce también el mismo efecto de impacto de flexión. Entonces, como acá tiene una altura definida y acá la altura también está definida, también puede flexionar la probeta, ¿no es cierto?, y quedar, digamos, en principio, deformada acá, ¿no es cierto? Puede flexionar y pasar por arriba el péndulo, ¿verdad? De igual modo. Entonces, esto es flexión igual que Charpy. Flexión igual que Charpy. El caso de tracción por choque, ¿no es cierto?, la probeta está sujeta, ¿no es cierto?, por un extremo, y en el otro extremo produce un efecto de tracción, pero más que tracción, es como que se produce un efecto de torsión, ¿cierto? Y ahí también, ¿no es cierto?, se mide, ¿cierto?, cuál es la energía que absorbe en ese esfuerzo el material de prueba. Bien, entonces para comprender un poquito más, le voy a dictar, ¿no es cierto?, lo que sería el procedimiento que determina la resiliencia del material. Entonces, ustedes tomen nota, ¿sí? Bien, entonces digo, la máquina de ensayo de choque determinará el trabajo absorbido por el material cuando es roto por un solo golpe por el péndulo. Cuando es roto por un solo golpe por el péndulo. Punto y seguido. Si se lo relaciona con la sección de la probeta, conoceremos la capacidad del material para absorber cargas dinámicas, de impacto.
resiliencia. O resiliencia. Punto y aparte. El ensayo de choque determina la fragilidad o capacidad del material de absorber cargas instantáneas por el trabajo de producir la fractura en un solo golpe. Bien. Entonces ahí explica un poco, ¿no es cierto?, cómo es el proceso de determinar la resiliencia del material. Hay materiales que no tienen ni una ni otra probeta, como acá vemos, ¿no es cierto? Pero digamos, son materiales que influye la sección de la probeta en la característica de la pieza. Por ejemplo, las fundiciones de hierro, ¿cierto? Normalmente tiene una sección de un paralelogramo, ¿no es cierto?, de la pieza. En vez de ser cuadrada, ¿no es cierto?, tiene, digamos, secciones de distintas bases, por ejemplo, ¿no es cierto?, un paralelogramo. Lógicamente también está normalizada la condición, ¿no es cierto?, de ensayo para determinar este tipo de materia. Bien. Por otro lado, ¿no es cierto?, características de el material propiamente dicho, ¿no es cierto?, va a determinar factores de resiliencia distintos entre sí. Entonces ahora les voy a dictar cuáles son los factores, ¿no es cierto?, que influyen en la resiliencia. Factores que influyen en la resiliencia. Cada uno de estos factores ustedes pónganlo reglón seguido para que queden identificados, ¿no es cierto?, como un orden, ¿no es cierto?, característico de los mismos, ¿no? Bien, entonces el factor primero, ¿no es cierto?, es la composición química del material. Composición química del material. Otra característica, el tamaño de grano. El tamaño de grano del material. Y aquí influye, ¿no es cierto?, tamaño pequeño o tamaño grande del grano, ¿no? Como cuando veíamos, ¿no es cierto?, en el grafito, el tamaño, la forma y la distribución de las láminas o del tipo de grafito que tenía la fundición, ¿no? Entonces el tamaño de grano. Otra característica es la triaxialidad. Triaxialidad. Otra característica son las dimensiones geométricas. ¿Cómo se escribe triaxialidad? De 3. Triaxialidad. Ah, pensé que decía criaxialidad. De 3. O sea, la forma. 3 de los 3 ejes de un determinado volumen. Triaxialidad. Axial como de ser eje. Ejes coordenados. Dimensiones geométricas, les dije. Otra, el tratamiento de revenido. Tratamiento de revenido.
la temperatura de ensayo, y por último la velocidad de impacto. Velocidad de impacto. Bien, este ensayo entonces, ustedes lo pueden leer en los apuntes de fotocopias, ¿no es cierto? Después de dureza. Después de dureza está el ensayo de choque. Bueno, naturalmente en el texto, ¿no es cierto?, habla más de las características utilizadas en la máquina y las distintas relaciones, ¿no es cierto?, que el conjunto de temas que hemos visto, ¿no es cierto?, hasta ahora hacen del comportamiento del ensayo, ¿no es cierto?, y algunos valores ya tabulados según las características de los materiales, ¿no es cierto? De todo ese conjunto, ahí se puede dar, digamos, un poquito más de profundidad en lo que es el estudio de los materiales. Entonces, de este modo, ¿no es cierto?, es la manera, ¿no es cierto?, que se determinan las características del material en distintos tipos de ensayos, como hemos visto, fundamentalmente por el tipo de carga que se utiliza y cómo estas cargas, ¿no es cierto?, generan la capacidad de deformación del material. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Materiales dúctiles o frágiles y cuáles son las propiedades, ¿no es cierto?, que determinan los ensayos. Bueno, entonces hasta aquí hemos desarrollado la parte de resistencia de los materiales y ahora vamos a pasar a la unidad, ¿no es cierto?, siguiente. Esto copiaron todo, ¿no es cierto?, pero estaba ahí en la foto, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver tratamientos térmicos. Normalmente utilizamos las siglas TT para referirnos directamente al concepto de los tratamientos térmicos, ¿sí? Bueno, la palabra lo está indicando perfectamente, ¿no es cierto? Diciendo que tratamientos térmicos, digamos, es aquellos, ¿no es cierto?, que se realizan mediante la aplicación de temperatura. Bueno, lógicamente el tratamiento térmico ustedes lo pueden definir, ¿no es cierto?, de distintos modos, ¿no es cierto?, pero en principio se utilizan para mejorar las características y propiedades, en este caso específicamente del acero, Nos vamos a referir en principio fundamentalmente a los aceros. Bien, entonces, ¿en qué consisten estos tratamientos? Lógicamente, aplicado a este tipo de metal, ¿no es cierto?, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es, en primer término, calentar el material, ¿no es cierto?, calentar el material o la pieza a una temperatura determinada. Y mantenerlas durante un cierto tiempo. Y mantenerlas a la temperatura de calentamiento durante un cierto tiempo. Está dictando, profe, perdón, no sé si no. Sí, digamos, estoy definiéndoles. Entonces el proceso consiste en calentar la pieza
hasta una determinada temperatura, mantenerlas durante un cierto tiempo y luego enfriarlas en condiciones convenientes. Luego enfriarlas en condiciones convenientes. Bien, entonces tenemos en principio el acero. Lógicamente ustedes saben que el acero tiene diferentes composiciones, ¿sí? Y luego vamos a calentarla. Esta condición en el calentamiento va a determinar, ¿no es cierto?, las propiedades de los microconstituyentes que va a tener la aleación. La vamos a mantener durante ese tiempo y luego la vamos a enfriar, ¿no es cierto?, convenientemente. O sea, el material que vamos a tratar, ¿no es cierto?, tiene parámetros, ¿no es cierto?, que van a ser necesarios tener en cuenta. Y estos parámetros son la temperatura y el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, podemos graficar el procedimiento. Ya lo hemos realizado el proceso cuando habíamos visto los microconstituyentes del acero. Así que lo tenemos que tener en cuenta esto. Esto ahora lo vamos a desarrollar un poco más específicamente, ¿no? Entonces, según la temperatura y el tiempo, vamos a definir 3 etapas el procedimiento: el parámetro temperatura, el parámetro tiempo, y 3 etapas que podemos enumerarlas, ¿no es cierto? En primer lugar, calentamiento, ¿no es cierto?, primera etapa. La segunda etapa, mantener esta temperatura un determinado tiempo, es decir, mantener constante la temperatura, y luego enfriarlas convenientemente, ¿no es cierto?, la tercera etapa. Y lógicamente vamos a conseguir, ¿no es cierto?, el objetivo que queremos lograr. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá, ven? Para que nosotros definamos el tratamiento térmico. Ya tenemos conocimiento para, digamos, opinar, ¿no es cierto?, cuáles son las características del procedimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? A ver. ¿Qué dicen en el chat? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para realizar el procedimiento de tratar la pieza? ¿Eh? El tamaño, El tamaño, por un lado, bien. la forma, Composición química, ¿Eh? su composición química, Ajá, composición química. ¿Y cómo se determina la composición química? Porque estoy hablando de acero. Si bien los tratamientos térmicos son susceptibles otros metales aparte del acero, pero para generalizar vamos a utilizar acero. ¿Qué tenemos que saber de la composición química? el porcentaje de carbono, Ajá, perfecto. Y entonces tenemos que saber qué cosa de los aceros. El diagrama de equilibrio, ¿verdad? El diagrama de equilibrio. De los aceros, ¿verdad? Justamente que define el hierro y los porcentajes de carbono, ¿no es cierto?,
para conocer cuál es la característica, lógicamente, a la que tengo yo que hacer el tratamiento, en este caso, ¿no es cierto? Y tengo que conocer qué tipo de acero tengo. Por ejemplo, puedo tener un 0,40, ¿sí? O puedo tener, por ejemplo, un 1,2%, ponemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tengo que comenzar a calentarlo. Lo tengo justamente a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Por supuesto que estamos hablando de un tratamiento que a partir de un estado, ¿no es cierto?, al calentarlo, ¿sí?, tenemos que elevar la temperatura a una determinada condición. Entonces, ¿qué va a pasar? Lógicamente, yo tengo este acero, ¿no es cierto?, 0,40% de carbono. Los microconstituyentes que vamos a tener acá, ¿cuáles son? Los constituyentes que tenemos en esta fase. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué constituyentes tenemos? Ferrita y el eutéctico. Claro, o sea, ferrita y perlita, ¿no es cierto?, para ese acero, ¿sí? Lógicamente vamos a calentar, pero cuando lleguemos a esta temperatura crítica, ¿no es cierto?, comienza una transformación, ¿verdad?, que va a ser esta fase. ¿Y esta fase qué vamos a tener? Austenita. ¿Qué vamos a tener acá pasando a la temperatura crítica inferior? Ferrita y austenita. Claro, correcto. O sea, hierro alfa y hierro gamma, ¿sí? Y va a aparecer, ¿no es cierto?, en el calentamiento otro punto crítico aquí, ¿no es cierto?, por encima del cual, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, el hierro gamma, que decíamos que la austenita, ¿sí? Lógicamente, este procedimiento es la primera etapa, ¿no es cierto?, que voy a realizar según la característica del ensayo, ¿no? Entonces, yo sobre este constituyente sé que es un constituyente que tiene mucha homogeneidad, es decir, que tiene una solubilidad prácticamente perfecta, ¿no es cierto?, entre los átomos de carbono en el hierro. Por lo tanto, ¿cierto?, voy a ir hasta una temperatura en la que me encuentre en la zona austenítica. Entonces, el diagrama, ¿no es cierto?, consistirá en determinados los puntos críticos, 721 grados, y otra temperatura que, si es un 0,40 más o menos, es 840 grados más o menos, ¿sí? 840, es decir, temperatura en la que yo me encuentre en el microconstituyente austenita, ¿no es cierto? Entonces, al calentar, voy a subir, ¿no es cierto?, hasta asegurar que yo tengo el estado de austenita. Profe, a los 729 o 21